La Iglesia recomienda insistentemente a todos sus fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre. Pues a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. Vamos a ir viendo qué es y en qué consiste la lectio divina. Fundamentalmente es la oración que se ha hecho desde los primeros tiempos de la Iglesia y que ahora constantemente los documentos del magisterio no solamente no nos recuerdan, sino que nos aconsejan hacerla. Por eso vamos a tratar de una forma sencilla de los pasos, el itinerario hacia la realización de la lectio divina. ¿Y por qué lo decimos pues también en latín? La oración cristiana está centrada no como algo dirigido a Dios, sino que la oración cristiana es participación en la mismísima vida de Dios, es entrar en Dios mismo. Y podemos entrar en Dios mismo por medio de la palabra. Desde nuestro nacimiento estamos llamados al diálogo con Dios, al trato con Él. Por lo tanto, la oración es participar en la actitud de oración de Jesús, es decir, su adoración al Padre. Y desde Él entrega en favor con quienes convivimos. Por lo tanto, la oración cristiana es Dios mismo en el Espíritu Santo orando desde nuestro interior. La oración cristiana es lo que nos hace sentir hijos de Dios con Jesús y enviados a la misión misma de Jesús. Por lo tanto, la oración siempre es un diálogo personal, íntimo y profundo del hombre con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto es lo que expresa la comunión con Dios y de los hombres entre sí. Dios invisible, y esta es nuestra certeza, movido de amor, habla a los hombres como amigos y trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. A Dios hablamos cuando oramos y a Dios escuchamos cuando leemos su palabra. Y en esto consiste precisamente la lectio divina. Cuando hablamos de lectio divina, pues hay un proceso, como vemos aquí en las gradas o escaleras, ¿no? Para poder tener un modelo, pues un método que nos ayude a alcanzar esta relación con Dios. La oración inicia con la llamada oración vocal, es decir, a través de nuestras palabras, pues llegar a la presencia de este Dios personal, no es una idea, no es una abstracción, es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo, y también con la ayuda de la Virgen María, nuestra Madre en la fe. Y la oración vocal simplemente es pues empezar así, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es la síntesis de nuestra fe cristiana, rezando un Padre Nuestro, rezando un Ave María, porque es María quien nos acompaña a meditar y a custodiar en nuestro corazón los misterios de Jesús. Empezamos por la lectio. ¿Por qué lo decimos en latín? Porque la traducción es lectura, pero la palabra latina lectio tiene un significado
pues mucho más grande y más importante, porque lectio viene a significar no solamente lectura, sino ser consciente de que es más que lectura, escucha. Escuchamos a Dios. Este es el sentido de la lectio. Por lo tanto, se trata de leer atentamente la cita bíblica propuesta. Normalmente las lecciones divinas diarias que yo hago es el Evangelio del día, pero con la conciencia siempre que es Dios quien me habla a mí personalmente. Es Dios que sale a mi encuentro para que yo le pueda escuchar. Es un encuentro personal. Y lo que nos puede ayudar para hacer bien esa lectura atenta de la cita bíblica es preguntarnos, pero preguntarnos siempre dialogando con Dios. Señor, ¿qué es lo que más me llama la atención de lo que me estás diciendo? ¿Hay algo en el texto que leo que me agrada? ¿Por qué? ¿Hay algo que no me gusta, que me desagrada? ¿Por qué? Esas preguntas en diálogo nos ayudan a poner más atención. A esa lectio le sigue la oratio, la oración, en las gradas. Después de escuchar a Dios y a la luz de lo escuchado, pues le respondemos. Es momento de presentar nuestros interrogantes, los deseos más profundos de nuestro corazón. Y entonces es la oración que se llama oración de petición. Preguntamos para que Dios nos responda a los problemas que enfrentamos en la vida cotidiana. Al Señor le gusta que le hablemos y presentemos nuestros gozos, nuestros dolores, angustias, temores, ansiedades, traumas, heridas, pecado. Y es la manera y es el modo de orar. A Dios oramos, a Dios le hablamos cuando oramos. Entonces, en ese momento preciso de la oración es lo que decía San Agustín, Señor, que te conozca y me conozca. Y en mis mismas peticiones voy a ir conociéndome, qué es lo que verdaderamente deseo. Y entonces a veces nuestros deseos patentes, ¿no? que se ven, que se manifiestan, salud, enfermedad, problemas, circunstancias, situaciones difíciles, o para mí son grandísimas, ¿no? Entonces voy a ir conociéndome y en la medida que voy interiorizando voy descubriendo el deseo auténtico y verdadero de nuestro corazón. Y así me voy conociendo a mí mismo y al mismo tiempo Dios me da cancha, por decirlo de alguna manera, para poder ir dialogando y hablando con Él. Le sigue a la oración la meditación. La meditación es pues escuchar, buscando asimilar, buscando el significado, buscando comprender la palabra. Y primeramente pues me puedo preguntar, ¿qué me quieres decir a mí con este texto, con lo que yo te presento? Ahora tú dime, ¿qué me quieres decir con esto, en este texto que he leído y escuchado? Esa palabra que tú me has dirigido, ¿qué me dices? ¿Qué dices a mi familia? Cada uno en su situación. A mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija. Recordemos que el Señor cuando habla a alguien personalmente, siempre lo hace en favor de otros. Y siempre nos habla de los demás. Por eso, claro, decir a mí qué me dices, pero también con aquellos que convivo, a mi ambiente. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo quieres? Preguntarme también en diálogo con Jesús. ¿Cuáles son tus criterios para obrar o para decir lo que dices, Jesús? ¿Contrasta con mis criterios? ¿Cuáles son tus sentimientos, Jesús? Y a partir de ahí, pues preguntarme,
¿Qué tengo que cambiar? ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Qué es lo que me pides, Jesús? Ahí, pues en ese momento yo hago una meditación, ahí está pues escrita o expuesta, que nos puede ayudar a entender y comprender más el texto. Pero tenemos que comprender que no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Esto es fundamental para hacer una buena meditación. Le sigue la contemplatio, es decir, la contemplación. ¿En qué consiste la contemplación? Pues ese momento de silencio. Un silencio interior y exterior. ¿Y por qué? Porque no soy yo el que cambio y transformo mi corazón, sino que es el Espíritu Santo, en la medida que yo ofrezco mi libre voluntad, que va trabajando en mi interior. Consiste en recibir gratuitamente. Es lo que decía pues Charles de Foucault, ¿verdad? O tantos santos, ¿verdad? Yo le miro y él me mira. Estar y dejarse enamorar por Dios. Dejar que Dios actúe, dejar que el Espíritu Santo me cubra con su sombra y transforme mi ser. Estate allí con Él, acallado el entendimiento, que ya lo has puesto en marcha, mira que te mira y acompáñale. Después llega el momento de la contemplación, pues para interceder a favor de otros. Hay mucha gente que nos pide orar por ellos, entonces en favor de otros, pero no solamente por la gente que nos pide, sino también por los gobernantes, como nos aconseja San Pablo, por nuestros enemigos, por los que nos hacen daño, porque así seremos y llegaremos a ser hijos de Dios cuando amemos y deseemos el bien al que nos ofende. Y también pues es un momento para dar gracias, para agradecer a Dios. Y cómo no, también puede ser un momento para la alabanza, es decir, para cantar a Dios, así como María después del encuentro pues canta con ese Magnificat. Un cantar que no es tanto una meditación, sino que es una alabanza, es algo gratuito que hacemos a Dios. Y algo que se añade y que añadimos pues actualmente es la evangelización, ¿sí? Que sería el culmen y el para qué de la lección divina, es para anunciar. He escuchado la palabra de Dios, he respondido a mis interrogantes, ha respondido la palabra a mis interrogantes, me he sentido amado por el Padre, por lo tanto siento la necesidad y la obligación o la misión de proclamar lo que he escuchado. Hacer sentir el mismo amor con el que yo soy amado. A cada miembro de la familia, a los compañeros de estudio o trabajo, a todo aquel con quien me encuentre durante el día. Por eso decía San Pedro, dad culto al Señor, Cristo, en vuestros corazones. Siempre preparados, dispuestos a dar respuesta a todo aquel que os pida razón de vuestra esperanza. Pues este es el sentido de la lección divina. Una ayuda es lo que yo pongo cada día en la lección divina. Entonces, claro, uno tendría que ponerse en disposición, ir escuchando, ir poniendo pausas, ir viendo en cada momento y en cada situación pues qué es lo que más me conviene, cómo conviene dedicar pues estos 15, 20, 30 minutos a Dios cada día y veremos cómo va transformando nuestra vida y voy conociendo a Dios y me voy conociendo a mí mismo.